Dios les guarde y les bendiga. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 8. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Repita conmigo, diversas pruebas. No son poquitas, son muchas. Dice diversas pruebas, cada prueba es diferente. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe ¿es para qué? Para producir paciencia, es un fruto del Espíritu. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sobrios, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que no sabes qué hacer en la prueba, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre bipolar, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, no llegará a ninguna parte. Amén. Que el Señor añada bendición a las Sagradas Escrituras. El tema que les traigo se llama diferentes tipos de prueba y cómo afrontar las pruebas. Amén. Este es un tema cotidiano, este es el pan diario que tenemos. Amén. Cada quien aquí tiene diferentes pruebas en varias magnitudes. Algunos dicen, esta cruz que tengo es bien pesada. Pero el otro que lo está viendo dice, no, esa es de anime comparada con la de hierro que yo tengo allá en la casa. Es más fuerte, amén. Como decía mi mamá, ustedes me ven tranquila, pero la procesión va por dentro. Amén, usted no sabe las tormentas internas que tiene una persona y que está pasando. Andamos en un carnaval del mundo que usted ve a la gente alegre, gozosa, y no sabe los despelotes que tienen en sus casas, fuertes. Amén. Y dice aquí el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, hermanos míos, eso está en Santiago, que lo acabamos de leer, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué significa sumo? Lo máximo, hermano, lo que tiene una altura grande, amén. Pero esto parece una contradicción. ¿Cómo usted va a tener gozo teniendo problemas, teniendo dificultades? Bueno, vamos a ver qué es una prueba. ¿Qué significa la palabra prueba? Prueba es un momento bajo presión, que estás presionado, una circunstancia adversa, una circunstancia contraria, una circunstancia difícil. Amén. Y en esa circunstancia difícil, aquí te recomienda el apóstol Santiago que tengas por sumo gozo. Y no solamente te dice eso, sino cuando os halléis en diferentes pruebas. A veces una prueba quiere matar a una persona. Ahora, ¿qué tal diferentes que le caigan? ¿Cuánto le ha pasado así? Que a veces no tienen una sola prueba, sino hasta 10. Amén. Viene una cosa y otra y otra y otra, como dijo el Señor Jesucristo. Me asaltaron, o dijo el rey David, me asaltaron en el día de mi quebranto, o sea, cuando estaba quebrantado. Mas Jehová fue mi apoyo. Amén. El enemigo te va a caer cuando te vea quebrantado. Amén. Cuando te vea, hermano, que estás pasando una dificultad, dice, arremetan contra él. Denle un remate tremendo, como un boxeador cuando está peleando con el otro. Cuando le dan un golpe y queda turbado, ¿qué hace el otro boxeador? Le cae encima, hermano, y le da pero rápido una ráfaga de golpe hasta tumbarlo. Amén. Derribarlo totalmente. Así te cae el enemigo. Cuando
viene un golpe, que se te muere un familiar y estás triste. Enseguida viene depresión, viene desaliento, desánimo, melancolía, opresión, aflicción, tristeza. Te cae un combo enseguida. Amén. Como dijo el Señor Jesucristo. Si hicieron leña del árbol seco, ¿qué no harán con el leño verde? Amén. Te van a caer, si le cayeron al Señor Jesucristo, hermano, en esa prueba tremenda que era cuando le tocaba ir al Calvario. Le cayeron todos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley. Le cayó todo, hermano, encima. Hasta el pueblo le cayó encima. Amén. Y decía, o sea, que Jesús debiera de ser crucificado. Así el enemigo te cae y dice que tú debes de ser crucificado. Amén. Te cae encima. Y aquí dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿para qué viene la prueba? Aquí mismo te lo dice, no hay que buscar interpretación. Amén. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de dicha fe te va a producir paciencia. ¿Para qué viene la prueba? Para probarte la fe. Sabiendo que la prueba de dicha fe es para probarte la fe. Amén. Para ver cómo estás. Quiero decirte que tú puedes predicar como un tigre y motivar a un poco de gente y decirle que venga lo que venga. Yo no le tengo miedo a nada. Yo me le enfrento a lo que sea. Hermano, y a veces se le muere un familiar o le llega una mala noticia y lo deja turbado. Amén. Como a Job, que le llegó una noticia y otra. O sea, la Biblia habla en Mateo 7:24, aquel que oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, la roca es la palabra. ¿Qué le da a usted a entender? La roca es blandita. Métale el dedo a una roca, hermano, no le hace nada. A usted es el que se le puede dañar el dedo. Es inconmovible, inmovible una roca. Es un fundamento firme, es sólido, es compacto. Así que usted tiene que estar en la roca de la palabra y no moverse. Amén. Y dice, edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, mire, 3 clases de pruebas: vientos, lluvias y ríos. Amén. 3 clases de pruebas. Chocaron con ímpetu. Ímpetu, que es fuerza. Dice, lo empujó con ímpetu. O sea, el hombre vino con furia y vino y le dio un empujón y te tumbó. Amén. Así van a venir pruebas, o sea, contra tu humanidad. Esa casa significa tú y significa tu familia. Amén. Y entonces dice, chocaron con un embate pero tremendo. Chocaron con ímpetu. El enemigo va a venir como un río contra ti. Amén. No va a venir suave. Él es cruel. Dice que es tan cruel que a sus presos nunca le abre la cárcel. Él no se compadece ni de viejitos ni de ancianos. Ay, que es un niño y Satanás no da la orden que digan, suelten ese niño, pobre bebecito. No, al contrario, él mata niños, hermano. También ancianitos. Agarran a un ancianito, he visto esto, y lo atormentan con demonios. Había una señora que hace años, como más de 20 años, no nos dejaba dormir. Los gritos alaridos se oían. Ella vivía al fondo, en la casa, de madrugada, a toda hora. Y eran los demonios atormentándola. En ese tiempo yo no tenía mucho conocimiento de guerra espiritual. Y, hermano, atormentan a los ancianitos. Entonces, vemos que vienen 3 tipos de pruebas. Usted dirá, ¿cuál es la prueba del viento? Esa no la conozco yo. Es usted cuando habla, ¿qué articula? Usted habla por el aire, amén. Si no fuera por las corrientes de aire que usted tiene, la voz es aire. La voz es por el viento que salen a través de las cuerdas vocales. Usted, del oxígeno que usted toma, y eso impulsa las palabras. Usted no ve que cuando están dando entrenamiento de cántico dice, administre bien el aire. Porque si no, la voz ahí no tiene fuerza, o sea, para decirla. Porque las palabras están compuestas por viento, por aire, o sea, salen. Entonces, ¿qué es una prueba de viento? Cuando te dan una noticia, tú estás alegre, gozoso, hermano, lleno de humor, brincando, saltando, hermano, como un globo, hermano. Cuando está bien inflado y el globo anda alegre, hermano, saltando, y le meten un alfiler y le dice, se murió tu mamá, se acaba de morir tu hijo. Enseguida
bota todo el aire, queda desmoronado, que la persona dice, ojalá que esto me están diciendo, ojalá sea un sueño, estaré soñando, será una pesadilla que estoy viviendo o será la realidad. O sea, cuando te dejan enseguida, hermano, totalmente, hermano, desinflado, pierdes el gozo, porque el aire que tú tienes es el gozo que te hace brincar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero cuando se te va todo el aire, quedas desinflado, no te das ganas, pero de hacer nada, pierdes la fuerza, amigo. Y cuando vienen ríos, hay ríos que te ahogan. A veces te sientes ahogado en medio del problema. Y sobre todo cuando el enemigo viene como un río. Un río que trae, hermano, no te va a matar el agua, que te va a ahogar. Te mata es la corriente que te estrella contra las rocas, contra las peñas que hay ahí en el río. Es un río que trae palos, trae troncos de árboles. Y si te dan en la humanidad, hermano, te matan. Amén. El río trae de todo, hermano. La corriente arrastra con todo y te da en la humanidad y te puede ahogar también. Amén. Pero el Señor tiene una promesa para ti que dice, cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Si pasas por las aguas, no te anegarás, ni tampoco la llama ardiente arderá en ti. Serás quemado. Amén. Que te promete que tú vas a salir de todas las pruebas. Amén. De las diferentes de pruebas. Él lo prometió. Él, hermano, no dijo que el evangelio era suave. Que si tú te convertías a Cristo y venías a Él, los problemas iban a acabar. Ese es un evangelio, hermano, barato que están vendiendo por ahí. Llega Cristo y los problemas... No, hermano. Tienes igual los problemas que le suceden a un inconverso. Amén. Igualito. Amén. Aquí lo podemos ver. Usted ve aquí el hombre prudente. Esta es una parábola. Y está un hombre insensato. Los dos, ¿quién es un insensato? Una persona ociosa. Una persona que no es cabal, que ni siquiera discierne los tiempos, que anda en la nebulosa, anda desorientado. Y anda otro que es prudente. El primero es prudente. Dice, ¿a qué compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Vinieron lluvias, vientos, ríos, chocaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. No cayó porque estaba fundamentada, cimentada sobre la base, sobre la roca. Estaba parada en la roca, estaba edificada en la roca. Pero usted ve algo aquí diferente, que dice, porque estaba, ¿qué significa? ¿Qué estaba? ¿Qué es? Un verbo que tiempo pasado, amén. Que el hombre con anterioridad hizo saldo de oración, empezó a orar, era un hombre equipado en la palabra, estaba alimentado en la palabra, estaba fortachón, hermano. Que le llegaron, ni siquiera lo movió, ni lo inmutó, porque el hombre estaba bien alimentado, espiritualmente tenía las defensas bien altas y estaba en la plataforma de Cristo, en la jurisdicción de Cristo, bien parado. Si tú estás en la jurisdicción de Cristo, morando, viviendo al abrigo del Altísimo, ese es el refugio más seguro. Vendrán tsunamis, vendrán catástrofes, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti nunca llegarán. Amén. Y entonces ese es el refugio más seguro. Puedes soportar los terremotos que vengan, los maremotos, las mareas, pero ahí no te vas a conmover. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece firme para siempre. Le vino una enfermedad o algo que venía y le molestaba el cuerpo, pero está aquí. Nuestra hermana Andreina está aquí y la felicitamos por eso. Amén. Porque los que confían en Jehová son como el monte. Imagínense un monte. Y de Sión, que era el monte de Jerusalén, grandote. Soplaba el viento. Tambaleó al hermano. No, ahí está. Está ese monte que no se mueve. Hubo un terremoto, se desarmó el monte. No, ahí está. Entonces, ¿le pasó tal problema al hermano? No, ahí está congregándose. Son como el monte de Sión que no se mueve, que está firme y permanece para siempre. Amén. Entonces, vemos aquí que la prueba viene para probar tu fe. Sabiendo que la prueba de dicha fe, o sea, la prueba viene es para probar cómo está tu fundamento. Te estamos dando aquí teoría, pero después te va a venir la práctica. Amén. Nosotros, hermanos, no somos los que hablamos ni lo que decimos, sino los que estamos en la prueba. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Amén. Cuando te venga la prueba y se va a revelar de qué naturaleza eres tú.
No hablo aquí de carácter, amén. Porque la palabra carácter, esa no aparece por ningún lado en la Biblia. Eso fue una inventiva y se lo voy a decir. Se usó primeramente, se inventó esa palabra, carácter, para identificar los objetos, ponerle una marca. Era un instrumento para marcar los objetos, aún hasta los animales, el ganado. Y entonces era una marca de distinción. O sea, tenía un carácter, una distinción. Tanto el objeto como lo marcado le llamaban carácter. Amén. Luego eso pasó a los griegos. Usaron ese instrumento. Luego de los griegos pasa a los romanos. De los romanos la filosofía empezó a estudiar y dijo, oye, esto se puede aplicar aquí a la filosofía. Empezaron a aplicarlo en la filosofía, que es ciencia humana, no es de Dios. Después la psicología también, ciencia humana. Empezaron los psicólogos, vamos a aplicarlo aquí, la palabra, y después lo meten a la iglesia. Quitan la palabra naturaleza divina, que es la que tenemos nosotros, que eso es lo que ellos llaman, o sea, que es la palabra verdadera que está aquí, es naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Habla de todos los frutos que tiene la naturaleza divina. Entonces, cuando ya usted predica la verdad que está aquí, lo demás, o sea, te ven como falsedad, porque ya esto se ha permeado por todos lados. Carácter, 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 temperamento, temperamento. No, hay dos cosas. Hay naturaleza divina y hay naturaleza maligna, animal, satánica y diabólica. Dos simientes, amén. Una que viene de parte de Dios, que es la naturaleza divina, que tiene una esencia y tiene una sustancia y tiene atributos. La esencia viene siendo los frutos del Espíritu. Usted sabe, cuando algo tiene una esencia, eso está puro, amén. Y no debe de perder la esencia con nada. Y la palabra de Dios está perdiendo esencia por la terminología humana que le están metiendo. Por eso es que dice la palabra y nos advierte, porque nosotros no tenemos el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Todo lo que viene de arriba trae vida, y todo lo que viene de la tierra está muerto totalmente. Lo terrenal no puede darle vida a lo espiritual, pero lo espiritual que viene de arriba sí puede darle vida a lo terrenal, a todo lo terrenal que está muerto, amigo. Empezamos a dejar la fuente de agua viva, que es Dios, y vamos a agarrar las cisternas del mundo, agua emposada. El agua que no corre, le sale parásito, moho, microbio, de todo, y olor putrefacto, lo que está estancado. Pero la fuente de agua viva corre, 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 corre. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior nacerán ríos de agua viva. Y será como una fuente que salte para vida eterna. Amén. Agua que está corriendo en movimiento, agua fresca, agua sana. Y tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche que está aquí, pero no adulterada. La leche pura, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Cuando le metemos cosas del mundo, le metemos levadura. Y un poquito de levadura leuda toda la masa que está aquí. Vas a entender mal. Amén. Nosotros no necesitamos nada del mundo. Todo está aquí. Amén. Dice que nadie puede poner otro fundamento más el que está escrito, el cual es Cristo. Amén. Bueno, entonces ya ahora sí me van a entender cuando hable de naturaleza. Amén. Naturaleza es lo que reemplazaron por carácter. Y cuando tú vas a hablar de naturaleza, el pastor que está es carácter. No, hermano, me estás nombrando algo que ni siquiera está en la Biblia. Te estoy hablando la verdad, como Jesucristo. Cuando quiso hablar la verdad, los fariseos decían, tus discípulos no andan conforme a las tradiciones. Cristo dijo, bueno, vamos a ver, esto se va a acabar aquí. Vamos a ver quién tiene razón. Dice, ustedes invalidan la palabra por las tradiciones humanas. Amén. Entonces, bien profetizó el profeta Isaías de vosotros. Este pueblo en vano me alaba de labios. A su corazón está lejos de mí, porque han invalidado la palabra con las tradiciones mundanas. Agarran todo lo terrenal y entonces cuando tú quieres hablar lo espiritual, lo que está aquí, hermano, creen que estás errado.
ya choca, o sea, contra lo que el mundo ha establecido, que se metió a la iglesia y ya contaminó todo por todos lados. Tú oyes carácter. Hasta los predicadores más famosos, pero yo no me guío de eso. Yo me guío por lo que está escrito. Investiguen, métase en internet y empiece a averiguar quién inventó la palabra carácter y de dónde viene, dónde nació. Pero eso no nació de aquí, de la Biblia. Entonces la palabra naturaleza divina la han dejado a un lado. Es como la palabra siervo, la hemos dejado a un lado por agarrar líder. Usted no ve que esa palabra líder aparece en la Biblia, pero siempre se habla de líder, ya no se habla de siervo. Ya eso se metió en el mundo. Y eso desvirtúa el sentido original, genuino de la palabra de Dios. No es igual líder a siervo. Investigue qué significa la palabra siervo. Significa esclavo, significa sirviente. Amén. Servidor. Y líder, conductor, guía, jefe. Amén. Es diferente, viene del vocablo inglés leader, que significa conductor, guía y jefe. Cuando te dicen siervo, ven acá, esclavo, ven acá, sirviente, ven acá. Pero cuando te dicen líder, sales con el pecho inflado. Y enseguida el mandamás, el todo. Yo soy el líder de aquí. Pero el otro, siervo, ven acá. Y el siervo, bueno, ustedes van a hacer esto. Usted ve que la Biblia está llena de siervos. Pablo, siervo de Jesucristo. Se identificaban. Pablo y Silvano, siervo de Jesucristo. Tito. Moisés, siervo del Señor. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, le dijo a Josué. Amén. Entonces, vemos que la naturaleza divina está conformada por los frutos del Espíritu. O sea, los frutos del Espíritu, que es la naturaleza divina de Dios, está conformada por amor. O sea, que en una prueba es fácil que tú la pases, pero si tú tienes amor. Amén. Si tú no tienes amor, le vas a hacer daño a toda la gente y vas a guiarte por esta ley. El fin justifica los medios, y es bueno lo que yo estoy haciendo, y a quien sea me llevo por delante, pero yo salgo de esto. Eso no es así. Amén. Y si te van a ayudar, no tienes amor, rechaza a las personas y ya vienes con la malicia. Esto es lo que es un chismoso, viene a averiguar ahora que yo quedé así en este estado y no aceptas ayuda. Entonces, amor, gozo, eso está en Gálatas 5, 22 al 23. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, y 9 frutos. Pero también hay otros frutos más que pertenecen a la naturaleza divina, que está en Efesios 5, 9. Pero el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que la justicia y la verdad forman tu naturaleza también. Amén. También podemos encontrar en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu. El espíritu que tú tienes, la naturaleza es de poder. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Te venga la circunstancia y tú mantienes el dominio propio. Amén. No vas a salir corriendo. Hay veces que cuando ocurre algo así, me dicen, no, que te bloqueas, no, sino que uno se queda pensando. Ese es el dominio propio, cómo va a reaccionar y cómo va a enfrentar a la situación y no volverse un 8 de desmoronarse. Amén. Entonces creen que ocurrió algo y enseguida como loquito la persona sale así. No, puedes hacer un desastre, hermano. Como una vez que estalló algo allá en la casa y se oyó un ruido pero tremendo, como una explosión. Yo recuerdo que mi hijo estaba durmiendo y le avisaron, rápido que esto va a estallar, porque se oía un ruido tremendo. Y yo me puse así, analizando. Cualquiera creía que yo estaba bloqueado, pero yo estaba viendo de dónde salía. Cuando fuimos a ver, era que la perrita, persiguiendo un ratoncito, rompió la tubería del gas y estalló todo eso. Un ruido tremendo. Entonces, ¿qué tal si uno no la realiza, uno corriendo por allá antes que explote algo en la casa y por todos lados y dando la alarma a los vecinos, a todos, hermano? Sí, sí. Entonces, hermano, usted tiene que analizar, no es que quede bloqueado, ¿no? Sino que usted se queda así, ese es el dominio propio, aplicar el dominio propio. Está la circunstancia fuerte, pero usted tiene que ver cómo resolver, qué hacer, amén, actuar inteligentemente, amén. Entonces, vemos, o sea que
A la naturaleza de Dios se le aplican los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Justicia, misericordia, sabiduría, amén. Y integridad, santidad, la santidad. Y se le aplica el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es que no te va a hacer que tú te vuelvas corrupto en una prueba. Porque si te viene una prueba económica y te vienen proponiendo un negocio ilegal o una persona con quien no debes de hacer alianza, enseguida ya te vas al mejor postor y te vende. No, yo resuelvo esto y empieza a ver, no, me pagan tantos dólares y tal. Entonces, pero ni siquiera, pero ya cuando tienes temor a Dios, tú dices, ese negocio yo no lo hago. De verdad que es un negocio, o sea, empiezas a analizar la magnitud, porque tienes temor a Jehová, y el temor a Jehová es un freno que tienes que tener en la prueba, porque si no en la prueba te puedes volver un corrupto, te puedes volver un indolente, te puedes volver cualquier cosa, trastornarte del diseño original que Dios te dio. Amén. Vemos, o sea, que aquí en esta prueba de Santiago dice, hermano, tened por sumo, y nombra primero el gozo, sumo gozo. O sea que la prueba se asume con gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe es otro fruto del Espíritu. Fe, tienes que afrontarla con fe. Produce paciencia. La paciencia es otro fruto del Espíritu. Amén. ¿Para qué viene la prueba? Para que tengas la paciencia y seáis perfectos y cabales, sobrios. Que en la prueba tú no te vuelvas un 8 ni nada y te desesperes, no. Que esa paciencia te dé perfección y cabalidad, sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. O sea, Dios quiere perfeccionarte a través de las pruebas. Hay pruebas que vienen, tenemos que ver la fuente de las pruebas. Cuando una prueba venga, usted, hermano, no empiece a criticar a Dios, que esta prueba me la envió Dios. No empiece a echarle la culpa al diablo tampoco, porque a veces Dios que te puso la prueba, porque Dios prueba también, amén, y le estás echando la culpa al diablo. A veces tú con tus pecados, iniquidades y de todo, y le echas la culpa al diablo, y el diablo, hermano, llorando y triste porque todas las culpas los cristianos se las echan a él. De eso hay un cuento que echaron, pero no es verdad, pero se puede aplicar como una verdad. Que una vez encontraron a Satanás nervioso. Los cristianos estaban haciendo una pared que parecía un 8 culebreada y de todo, mal hecha, hermano. Y entonces el Satanás sosteniendo la pared y le encuentran los demás demonios. ¿Qué haces ahí, don Sata? Y digo, no, aquí nervioso y asustado porque es donde se llegue a caer esta pared, los cristianos me echan las culpas a mí, porque a mí me echan las culpas de todo. Y así cualquier cosa, hermano, es fácil. Ay, pequé porque el diablo me empujó. No, mentira. Eres tú mismo. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice, hermanos míos, cuando alguien es tentado, no le eche la culpa a Dios. No diga que es de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él es tentado por el mal. Sino que cada uno de sus propios, o sea, de lo propio que está en Él, de sus propios deseos, dice, es atraído y seducido. Claro, esos deseos son concupiscencia fuerte, deseos irrefrenables, o sea que son fuertes, amén, intensos. Te cae un deseo, un intenso que viene de dentro, pero es por la iniquidad que hay en ti, que la produce. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es lo que está en él. Entonces lo que está ahí es un imán que lo va atrayendo, un magnetismo. Y él va así, o sea, es como especie de una seducción. Es atraído y seducido. Y entonces dice, la concupiscencia, ese deseo fuerte, deseando las cosas, queda preñado en la mente. Amén. Dice, ha concebido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, usted sabe lo que es concebir, quedar preñado, amén. Dice, después de haber concebido, da luz al pecado, para el pecado, amén. Y el pecado, después de haber sido consumado, da luz a la muerte. Este es un ciclo, amén. Pero aquí habla que eres tú mismo, que no es Satanás
no es Dios. Amén. Que no le eches la culpa al diablo, sino es de lo que hay en ti. Cada quien tiene diferentes tipos de deseos. Hay algunos, o sea que, como dicen por ahí, con lo que tú ríes, yo lloro. Y con lo que yo lloro, tú te ríes. Amén. Cada quien tiene diferentes debilidades. Entonces, claro, eso lo produce la concupiscencia, que después le vamos a traer un seminario sobre eso, cuando fuera el tiempo. Amén. Entonces, todo lo que hay en nosotros, la iniquidad, es una fuerza que se vuelve en pensamiento. Amén. Que va alimentando y alimentando, nos empuja el mal que hay en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Viene y nos empuja a hacer lo malo. Pero tú tienes que tener, ahí es donde tienes que tener el dominio propio. Entonces aquí hablan para que seáis perfectos y cabales. Les dije que las pruebas vienen por tres tipos. Número uno, la fuente. Por ti mismo, por Dios y por Satanás. Amén. Son tres fuentes por donde vienen las pruebas. Por Dios, cuando Dios quiere promocionarte. Amén. Las pruebas de Dios son como tú tienes iniquidad. Es para alinearte y llevarte a la voluntad del Padre y ponerte perfecto y cabal. Amén. Sin que os falte cosa alguna. Y es para promocionarte. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación, las pruebas de Dios son leves, son pasajeras, pero las del diablo son eternas. Quedas pegado ahí y nunca sales de esas pruebas. Amén. Si no buscas de Dios. Dice, porque esta leve tribulación es momentánea y temporal, pasajera, y dará como un resultado un cada vez más y excelente peso de gloria. O sea, cuando tú pasas la prueba, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido recibirá un galardón, la corona de vida. Amén. Las pruebas de Dios son para promocionarte, no para matarte. Si no pasaste en la prueba de Dios, te quedas ahí. Amén. Suponiendo que tú estés estudiando y estés vamos a poner en 5º año. Te viene una prueba de parte de Dios, pero era para promocionarte, para pasarte a sexto. Pero si no la pasaste, te quedaste ahí. Pero si viene la prueba de parte de Satanás, ¿en qué grado vas a quedar? O sea, cuando es de parte de Dios y tú estás en 5º, quedas en 5º, no la pasaste. Pero cuando vienen de parte de Satanás, te pasa a preescolar. Amén. Retrocedes totalmente, hermano. Las pruebas de Dios son desbaratadoras. Esa prueba que le dije que chocó con ímpetu con aquella casa y fue grande su ruina, esa no vino de parte de Dios. Esa vino de parte de Satanás. Amén. Satanás viene con todo a atacarte, con toda la artillería, pero para destruirte, para matarte. Son devastadoras, para llevarte a la muerte, a la derrota, a la destrucción. Pero las pruebas de Dios son para alinearte a la voluntad de Él, para que seas perfecto y cabal. Entonces vemos aquí, hermano, que cuando las pruebas son de parte de Satanás, son destructivas. Pregunto aquí, la prueba que pasó Job, que muchos la conocen, ¿era de parte de quién? ¿De dónde vino esa fuente? Le dije de 3 fuentes, amén, que pueden suceder las pruebas, pero aquí hay una sola fuente, la de Job, amén. Por ejemplo, está Satanás, está Dios y está el mismo. ¿Quién produjo esa prueba? ¿Por qué vino esa prueba? ¿Cuál fue la causa? ¿De dónde vino la fuente? De Dios. Eso no vino de parte de Satanás, amén, sino vino que Dios se lo permitió. ¿Y por qué se lo permitió? Si Job era perfecto, íntegro, cabal, apartado del mal, y no había ninguno como él. Dios dio testimonio sobre la tierra. No hay ninguno como él en la tierra, dijo. Íntegro, se lo dijo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Íntegro, apartado del mal. Dice que aún retiene su integridad. Y dice, apartado del mal, temeroso. Amén. Y no hay ninguno como él en toda la tierra. Y tú, Satanás, me incitaste a mí a que yo lo arruinara sin causa. ¿Quién fue el que lo arruinó? Dios. Pero Dios después le devolvió todo al doble. Amén. Y para que Job conociera a Dios, Job no conocía a Dios. Terminó diciendo al último, de oídas te había oído. Hablaba cosas que ni siquiera entendía, mas ahora mis ojos te ven. Tengo un encuentro personal contigo. ¿Cómo te conocí? En medio de la prueba, cuando quedé arruinado, cuando quedé devastado, cuando quedé sarnoso. Amén, que le atacó una sarna maligna, hermano, y se rascaba con un tiesto, hermano. Y la carne se le pegó a los huesos.
Era tremendo todo lo que pasó. Job quedó en bancarrota totalmente, se le muere toda la familia. Y entonces era para que conociera a Dios, tuviera un encuentro, pero Dios le devolvió todo, más todavía al doble. Amén. Las pruebas de Dios es para promoverte, para promocionarte, para alinearte a su voluntad, para perfeccionarte. Por eso es que lo dice en Apocalipsis 3:18. Por lo tanto, yo te amonesto, te aconsejo, le dice a la iglesia de la Odisea, la iglesia ciega, pobre, desnuda y desventurada. Yo te aconsejo, y le dice a la iglesia de ahora, que es la que estamos viviendo, que es la Odisea, del último tiempo es esta. Yo te aconsejo que compres de mí, no de los productos mundanos del mundo. Me lo estás haciendo porque estás comprando los productos, no, los espirituales, no me lo estás comprando a mí, sino al mundo. Te aconsejo que compres de mí, dice el Señor. Desde que dice que compres de mí es porque están comprando los productos en el mundo. Amén. Que compres de mí oro afinado en fuego. Para que no, dice oro afinado en fuego. Y también dicen, y vestiduras blancas y resplandecientes para que no se descubra tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Amén. Vemos, o sea, que aquí oro afinado en fuego, ¿qué le dice usted que es? Te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. Ya lo vamos a ver. En Primera de Pedro, esa es la prueba tipo crística. Cristo se perfeccionó por las pruebas que pasó. A Cristo lo metieron en el horno de la aflicción, de todo. Ay, que yo soy cristiano y no puedo sufrir tribulación ni nada de eso. El Señor dice, ¿tú eres soldado? Sí, yo soy soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Señor, ya no aguanto. Todavía puedes aguantar, dice el Señor. Yo te hice. Yo sé hasta cuánto tú resistes. Yo sé tu capacidad, porque yo te hice. Y dice que el Señor no nos dejará pasar una prueba más allá de lo que podamos resistir. Él sabe hasta dónde tú vas a resistir. Amén. Él no te va a matar. Amén. Y junto con esa prueba te tiene una puerta de salida. ¿Cuántos lo han leído? Dice, junto con la prueba dará la salida. Pero Satanás no tiene puertas de salida. Amén. Las pruebas de Satanás son para matarte. Amén. Y hay veces, ay Señor, no aguanto más. El Señor sabe, hermano, el Señor fue el que te hizo. Y dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite en las cosas de Dios se enreda en los negocios del mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hoy la iglesia está agradando al mundo. Está más en el mundo. Y tú fuiste tomado para la patria celestial. Anteriormente en los cuarteles, en aquellos tiempos, cuando ellos iban, los soldados no podían escaparse para ir a una fiesta. Que tengo un bonche, ¿no? Ya usted está aquí y tiene que dormir a tal hora. Amén. Así también tú estás en el reino celestial. Eres soldado del reino celestial y no puedes enredar los negocios de la vida. Porque cuando vayas a clamar a Dios, hermano, vas a tener problemas. Amén. Vemos también, o sea, que cuando viene por uno mismo, es por los pecados de uno mismo. Los errores, como decía el rey David, mis maldades me han alcanzado. Cuando tú eres malo y haces maldad, te vas para la China, te vas para Estados Unidos y allá te alcanza la maldad. Donde vayas, amén. Y dice, un pecador causa mucho daño tanto a él como al entorno que está. Amén. Y el rey David cuando pecó, que agarró la mujer ajena, él decía, mis pecados, mis maldades me han alcanzado. Y entonces te viene una prueba, pero ese no es Satanás, eres tú mismo. Y cuando es una prueba por ti mismo, hermano, vas a llorar bastante. Cuando es de Satanás, lloras bastante. Pero cuando es de parte de Dios, tú estás gozoso. Tener por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Dice, te viene un peso de gloria. O sea, tú no pierdes cordura ni nada. Cuando es una prueba o cuando tú eres un hombre bien formado en la naturaleza de Dios, puede venir la prueba del diablo, puede venir la prueba de Dios, pero tú estás gozoso. Amén. Usted no ha visto gente que está pasando pruebas devastadoras, como por ejemplo el suegro de la hija mía. Se le murió una hija y allí él demostró la naturaleza que tenía. Admirable. Ni una lágrima lo vi botando. Dijo, o sea, todo el discurso en el funeral. Cantó, agarró la guitarra, cantaba alabanzas y de todo.
Y había un inconverso muy amigo de él que trabajaba con él en PDVSA o algo así. Y yo lo oí cuando él comentaba, oye, mira Jorge, de verdad que es admirable la fuerza que ese hombre tiene. O sea, los inconversos lo admiraban. O sea, de ver que eso es tremendo, pero es la fuerza de Dios. Lo que Dios hace cimentado una persona. Amén. Entonces, vemos que las pruebas, dice, sabiendo que la prueba de dicha fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa en que seáis perfectos y cabales. Y si alguno en la prueba no sabe qué hacer, tiene que pedir sabiduría. Usted tiene que decir, primero reflexionar cuando le venga una prueba, Señor, preguntarse, ¿esta prueba vino por mis errores, mis pecados, o vino por Satanás, una brujería que me echaron o algo así? ¿O vino de parte de Dios? Usted analice, porque le pueden estar echando la culpa al que no debe. Amén. Puede echarle la culpa a Dios y es el diablo. Amén. Como en ese momento, la enfermedad, ¿quién se la puso a Job? Satanás. Dice, y salió Satanás claro, con permisología, Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Quién hirió? Satanás. Amén. Y habla de la mujer que estaba encorvada también, que Satanás la tenía 18 años encorvada. Y vemos que hay muchas pruebas que provienen de Satanás. Amén. Entonces usted tiene que ver por quién vino la prueba. Si vino por usted mismo, usted tiene que reflexionar como una mujer que predicaba fe, una gran guerrera, y de repente le dijeron que tenía cáncer. Y ella comandaba grupos, masas grandes, cristiana, pastora. Y cuando le dicen, usted tiene cáncer, ella dice que fue un golpe fuerte, tambaleó. Pero agarró el dominio propio y se autoanalizó. Le vino esa prueba de enfermedad y ella dijo, Señor, ¿será que yo estaré mal? Empezó a analizarse y vio que ella no estaba mal. ¿Será que vino de parte del diablo o será que vino de parte tuya? Esa mujer agarró un cuaderno y anotó Isaías 54, 5. Por la llaga de Cristo yo fui sanada. Ciertamente Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y escribía. Y duró varios días. Ella decía, hasta que esto se me revele a mi espíritu, entre a mi espíritu. Porque lo he creído a veces como un acuerdo mental, pero eso tiene que entrar a mi espíritu. Hizo esa tarea, hermano. Dibujaba, Cristo es la vid verdadera y yo soy la rama. Amén. El pámpano. Si yo estoy injertada aquí, en este tallo, yo tengo que tener la misma esencia y naturaleza de Dios. Si Cristo no está enfermo, yo tampoco estoy enfermo, porque yo estoy conectada ahí y la misma sustancia que está ahí es la mía. Y dibujaba, ella decía, Cristo es la vid verdadera, yo soy la rama. Y empezó, hermano, a dibujarlo varias veces y hacer aquello como una tarea por la llave. Y dijo, ninguno le dijo a la familia que venga a hablar negativo aquí, lo deje entrar. Puso un cartel, aquí no me venga a hablar nada negativo. Y hermano, empezó a orar y se sanó. Entonces vemos que ella primero se autoanalizó. Cuando le vino la prueba que dijeron que ella empezó a analizarse. Si ella había dado derecho legal para que esa enfermedad entrara. Amén. Entonces hay que autoanalizarse. Lo primero que usted hace cuando le venga una prueba es mirar de dónde vino, si usted la provocó. Si la provocó Satanás, pero sea de donde venga. Si usted se arrepiente, hermano, Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Hay pruebas que vienen porque usted destruye su cuerpo. Lo agarra, hermano, y empieza ese templo que Dios se lo dio. Y Dios dice, el que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá. Los vicios, todos. Amén. Hay que la Biblia no aparece, o sea que ese vicio no está en la Biblia. Hermano, pero dice, si tú destruyes tu cuerpo, usted no ve cuando dice, está visto que el fumar demasiado es malo para la salud. Y la gente viendo eso, enseguida empieza a consumir cigarrillos. Entonces empieza a fumar. Y después, ¿qué le viene? Una factura. ¿Quién lo hizo? El diablo, no. Tú mismo lo hiciste. Tú mismo te autodestruiste. Entonces, le pide perdón, Señor, perdona, porque yo no administré bien mi cuerpo. Yo fui un verdugo de mi cuerpo. Yo lo azoté demasiado. Yo lo agarraba y lo ponía a trabajar demasiado. No le daba descanso. Me vino un estrés, me vino un poco de...
Perdóname, Señor, y de ahora en adelante vuelvo a administrar bien mi cuerpo. Amén. Porque dice, haced culto racional en vuestro cuerpo. Y ninguno jamás, dice la Biblia, aborreció su propia carne, su propio cuerpo, sino le da alimento, lo sustenta y lo cuida. Porque aquí se hace culto racional al Señor. Amén. Tú tienes que darle un buen trato a tu cuerpo, administrarte bien. Y eso fue el error de muchos cristianos anteriormente, generales de Dios, gente de Dios, hermana, que ellos sanaban, tenían un don poderoso de sanación, de liberación, y muchos murieron jóvenes. Hubo uno que murió como de 30 años, que le decían el apóstol de la oración, John Hyde. Y ese hombre se ponía a orar y eran ayunos, pero fuertes, intensos. Habían otro que se dedicaba a atender a un poco de gente. Y todavía en la madrugada atendiendo gente, hermano. Toda la comida de él la regalaban. La mujer flaca y de todo, hermano. La mujer se murió y después él se murió a los 37 años, por ahí 33, algo así. Entonces, porque recuerde que esto es terrenal, el cuerpo es terrenal. El espíritu, si quiere usted, o sea, no necesita alimento físico aquí, necesita el alimento espiritual. Entonces, usted tiene que reconocer, Señor, yo destruí mi cuerpo. Yo fui implacable con mi propio cuerpo y no sabiendo que ese es tuyo, Señor. Porque dice, si alguno destruye el cuerpo, Dios también lo destruirá. Porque el Señor te dio ese vehículo, te lo prestaron aquí a la tierra. ¿Y para qué te lo prestan? Para que hagas todas las diligencias espirituales, todo lo que tengas que hacer, y también terrenales aquí en la tierra. Trabajas para sustentar a tu familia, pero no te vuelvas un verdugo de tu cuerpo. Amén. Y vemos, hermanos, que las pruebas se asumen con gozo. Amén. Y con la palabra, con las promesas. Usted, hermano, estaciónese en las promesas. Lo que Dios te prometió. Señor, dame una palabra, Señor. Yo he salido de muchas pruebas por medio de una palabra profética, que es una garantía. Y yo agarro esa palabra y la creo y me la repito bastante en mi espíritu. Y la repito y me planto ahí. Hay una que me dio el Señor hace tiempo en Jeremías 30:10. Y tú pues, Jacob, no temas ni te atemorices, Israel, porque yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Que Carlos Silva volverá, estará tranquilo, tendrá descanso y no habrá quien le espante. Amén. Y me apropio, hermano, y se va enseguida aquello que me está azotando. Amén. El Señor dice, hacedme recordar. Y el Señor a cada quien le da una promesa. Por ejemplo, a David le dio una promesa, amén. Y David fue con esa promesa. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor voy a derribar ese gigante. Él iba con una promesa, con una promesa y con una promesa y derribó al gigante, amén. Cuando tú tienes una palabra profética, tienes una garantía, amén. Pero tienes que sostenerla y hacerla efectiva hasta lo último, amén. Cuando estés en prueba, agarre ya una lista del problema que está pasando específicamente. Si es de persecución, el ángel de Jehová acampa en derredor de mí, me protege, me cuida y me defiende. Y aquel que conspirare contra mí lo hará sin ti. El que conspirare contra mí delante de mí caerá. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Al correrá el justo y será salvo. Y aunque el enemigo venga como un río, mas el Espíritu Santo de Jehová levantará bandera de victoria contra él. Cuando tengas pruebas de finanzas, que estés en aprieto económico, claro, lo que puedas que tengas, no importa que sea poquito, bien, amén. Y también agárrate de las promesas de finanzas, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si mi pastor fuera el pastor Aarón y el pastor Carlos Silva, estuviera en quiebra, pero es Jehová, hermano, que el banco celestial nunca está en quiebra, hermano. Y ríete de la vida porque tu pastor es Jehová, hermano. Y nada te va a faltar. No es cualquiera. El que hizo los cielos y la tierra. Jamás dará tu pie al resbaladero. Amén. Y también Él suplirá todas, Filipenses 4:20, suplirá todas mis necesidades que yo tenga. De acuerdo, no a mis riquezas que yo tengo, sino a sus riquezas en gloria. Amén. A sus riquezas en gloria. Y también Efesios 3:20, porque poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Nos quedamos cortos pidiéndote, porque el Señor te va a sorprender. Para darnos mucho más abundantemente las cosas que pedimos y entendemos. No tenemos la capacidad para entender a Dios. Porque si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas que el que se la pida. Entonces usted tiene que agarrar todas esas promesas y estacionarse en esas promesas, amén. Estar firmes ahí, plantados, reclamándolas. En vez de estar, hermano, estoy pasando un problema, hermano. Y diciéndole el problema y haciendo llorar a los demás, hermano. Y hermano, es que lo que me está pasando. No, hermano, declare la palabra y sale rápido de ahí. En vez de estar diciendo cosas negativas, empieza a declarar la palabra, abre camino y saldrá de esa situación. Si está pasando enfermedad, apréndase todos los versículos de sanidad. Y así sale rápido. Dios les guarde y Dios les bendiga.